En el ámbito de la cultura y especialmente de la gestión cultural, hablamos de problemas socioculturales. ¿Qué es un problema sociocultural? Un problema sociocultural es un enunciado que un actor social, un miembro de una comunidad, un gestor, elabora y propone porque se encuentra insatisfecho frente a una realidad social que quiere transformar. Algunos ejemplos de problemas socioculturales: altos niveles de mortalidad y morbilidad infantil generada, por ejemplo, por causas vinculadas a prácticas y costumbres de ciertas comunidades. Por ejemplo, los bajos niveles de lectoescritura por parte de niños y adolescentes en un municipio determinado. Por ejemplo, los altos niveles de deserción escolar generados por culturas institucionales que expulsan a los niños y a los jóvenes de esas instituciones educativas. Una poco pertinente oferta cultural en un determinado municipio para los jóvenes, los adolescentes. Esos son todos ellos problemas socioculturales que puede atender y que pueden ser trabajados e intervenidos a través de proyectos culturales. Decíamos anteriormente que un problema social es fundamentalmente una descripción, es un enunciado que realiza una comunidad, un gestor y un promotor cultural para poder transformar la realidad. Un proyecto cultural es una intención concreta, eficaz, eficiente para transformar esa realidad, y solo lo podemos hacer cuando tengamos claro qué es un problema social. Algunos ejemplos de lo que es un problema social: altos niveles de violencia social en un municipio, una oferta cultural insuficiente, poco pertinente para los niños y los jóvenes en un determinado estado, los bajos niveles de lectoescritura de niños, jóvenes y adolescentes. Esos son algunos ejemplos que vale la pena identificar como aquellos enunciados que nos permiten orientar, diseñar y proponer un proyecto para transformar esa realidad, esos problemas que han sido delimitados. Tienen algunas características, algunos elementos clave que no pueden dejar de tener ningún problema sociocultural. El primero es el objeto, el campo de intervención de ese problema. Cuando decimos, por ejemplo, altos niveles de violencia social, el campo es la violencia social. Si decimos poco pertinente o insuficiente oferta cultural, el campo es justamente la oferta cultural. Si decimos bajos niveles de lectoescritura de niños, jóvenes y adolescentes, el campo o el objeto de intervención es justamente los niveles de lectoescritura. Entonces esto es muy importante, identificar con claridad cuál es el campo, el tema, el objeto de la intervención que va a dar origen a mi proyecto. Otro aspecto relevante, otro elemento relevante del problema es la delimitación social, es decir, la población que está afectada por ese problema. Cuando decimos, por ejemplo, altos niveles de violencia social de los pobladores o de las poblaciones de un determinado municipio, mi delimitación social, mi población, son justamente todos los pobladores que están afectados por esa violencia social en ese determinado municipio, estado o territorio en el cual quiero trabajar. Si hablamos, por ejemplo, de que es una insuficiente o poco pertinente oferta cultural para niños, jóvenes y adolescentes, nuestra población es justamente el grupo poblacional, niños, jóvenes y adolescentes que no están siendo atendidos con una oferta cultural pertinente. Y si hablamos, por ejemplo, de bajos niveles de lectoescritura de los niños de las escuelas primarias, nuestra delimitación social, nuestra población, son los niños de esas escuelas que no están accediendo a unos niveles adecuados de lectoescritura. Y finalmente, el tercer aspecto y el tercer componente central de los problemas sociales es la delimitación territorial. ¿Dónde se presenta? ¿En un municipio, en una delegación, en una ciudad, en un estado, a nivel del país? Y en definitiva, ¿cuál es el espacio geográfico en donde está sentada la población que sufre esa problemática? Y esto justamente es muy importante definirlo y delimitarlo a partir de la población, de los actores sociales que intervienen en esa comunidad y que proponen identificar, analizar ese problema para poder trabajar un proyecto y diseñar un proyecto orientado a transformar esa problemática.